A continuación, usted oirá un mensaje del pastor Iván Balistreri, Ministerio Manantial de Vida. Partícipes del todo de Dios. Por lo tanto, le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Mateo 22:14 y luego vamos a leer Mateo 20:16. Dicen lo mismo, o casi lo mismo. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Y en Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Quisiera también que leamos Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando leemos este pasaje, muchas veces o por lo menos está el sesgo, la posibilidad de que pensemos, de que Dios es como elitista, ¿no? De que está bien, nos llama a todos, pero escoge a algunos. Y no es el sentido de la palabra lo que está diciendo allí. Por eso es que, como hemos estado hablando hace algunos meses atrás, acerca de que Dios está involucrado en trabajar con un todo, entonces es que este mensaje viene a traer alguna claridad sobre este aspecto. La reforma nos hace partícipes del todo de Dios. ¿Saben que la palabra llamados en la Biblia sale 33 veces? Pero la palabra escogido sale 50 veces en la Biblia. Eso no dice nada a simple vista. Simplemente lo tengo como una herramienta para que veamos que el énfasis no está en los llamados. El énfasis bíblico y el énfasis del espíritu de la palabra es estar dentro de los escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos desde el punto de vista de Dios qué significa ser un escogido de Dios? No tiene nada que ver con levantar un dedo y señalar a alguien y escogerlo de una multitud. No tiene nada que ver, no es el sentido escritural de lo que está diciendo allí. Y vamos a ver a la luz de la palabra lo que significa ser un escogido para Dios. Antes de eso necesito que entendamos cómo Dios ve, cómo es la cosmovisión de Dios acerca del pueblo de Dios, acerca de la iglesia y acerca de todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Dios quiere hacer cosas en la tierra y quiere hacerla con gente con características particulares. Lo quiere hacer con gente que tenga características, y estas características tienen que ver con la manifestación de su gobierno en la tierra. Por lo tanto, Dios no hace cosas con personas porque les sean útiles como elementos de descarte, como elemento ahora me sos útil, después no me sos útil, sino que tiene que ver con el desarrollo y la manifestación del gobierno de Dios en la vida de las personas. Entonces, muchas veces hemos creído que Dios necesita de mucha gente en la tierra, porque tenemos que ser muchos, para desarrollar el propósito de Dios en la tierra. Y entramos en niveles de pensamiento humano donde creemos que por la
masa voluminosa de personas, Dios tiene más chance de mostrarse en la tierra. Es como que tenemos esa idea, ¿no? Como que Dios necesita del hombre en función de su cantidad de personas para manifestar más gobierno sobre él. Cuando seamos todos cristianos en la ciudad, entonces Dios se va a mostrar de forma grandiosa, ¿no? Como que tenemos esa pequeña idea instalada por algún lado. Como que el día que seamos muchos cristianos vamos a poder votar y tener un presidente cristiano, y ahí es cuando Dios se va a mostrar. Quiero decirte, hermano, que no hay absolutamente ninguna iniciativa humana que pueda tener trascendencia espiritual si no nace y no parte de Dios. Y todo lo que Dios parte de Dios en el sentido inicial, en el sentido de que lo que Dios quiere producir en la tierra, en un sentido más básico, Dios lo hace con el todo de Él. Dios lo hace con un todo. Ese todo pueden ser 1 o 100 millones. Porque el concepto de Dios no es en cantidad, sino en calidad. Nosotros vemos y medimos nuestra vida en función de cantidades. Tengo mucho dinero, tengo poco, tengo mucha fuerza, tengo poco, me sigue un montón de gente, no me sigue nadie, no me ayudó nadie a limpiar la iglesia, no me ayudó nadie a salir a repartir volantes. O fuimos un montón, no sabés, convocamos y vinieron todos, vinieron un montón. Porque nosotros tenemos esta concepción cuantitativa de la vida. Pero Dios no tiene esa concepción. Dios tiene más una concepción cualitativa de la vida. Por eso Dios no hace las cosas en la tierra con cantidades. Dios no necesita cantidades. Y está ampliamente demostrado en la Biblia que Dios no necesita cantidades para manifestarse, sino lo que Dios necesita son hombres y mujeres con características donde el gobierno de Dios se manifiesta en sus vidas. Entonces, ¿qué es el todo de Dios? El todo de Dios es la medida justa de algo para lo que Dios se manifiesta y donde Dios puede manifestar todo su gobierno y absoluto poder para producir algo en la tierra. Es la medida de Dios para producir algo en la tierra. Eso es el todo de Dios. No es el todos de Dios, es el todo de Dios. El todo de Dios manifiesta algo, unidad y unanimidad, entereza y absoluta, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra ahora en este momento en la mente, pero es la idea de algo íntegro, que no tiene separación, que no tiene posibilidad de heterogeneidad dentro de eso, sino que por características intrínsecas del gobierno de Dios sobre ese todo, lo hace en una característica homogénea, indivisible. Por lo tanto, Dios se manifiesta en su todo. ¿Cuál es su todo? Lo que está bajo su gobierno. Claro, nosotros hemos creído que siempre que, como pertenecemos a una iglesia, todos somos herramientas útiles para Dios. Porque todos, ¿cómo no vamos a ser todos parte del discipulado? ¿Cómo no vamos a ser todos? Y tenemos esa idea media socialista del asunto. Que no tiene nada que ver, no es nada malo, sino simplemente que no es
la idea que Dios tiene de los asuntos de la vida. Dios hace las cosas en la tierra en concepto de unidad, el concepto de todo. Ese todo, como les dije recién, puede incluir a 1, 2, 3, 5 o 100 millones de personas. Eso no lo determina Dios, eso lo determinan las características intrínsecas de los que componen ese todo. Por eso es que el llamados me da la sensación de invitación. Te llamo, vení, tomá, accedé. Pero el ser escogidos tiene que ver con un entendimiento de que debo tener las características de un escogido. Por eso les leí el versículo de Colosenses donde dice, vestidos como escogidos de Dios. Es decir, que no es una cuestión de dedo la elección, sino que tiene que ver con una cuestión de cualidad que te hace acceder al todo. Es una cuestión de características intrínsecas. Mi español no logra todavía encontrar las palabras perfectas para lo que veo en el espíritu, pero de alguna manera lo vamos a ir dilucidando. Entonces, claro, hemos visto a Dios y oramos a Dios como diciendo, Señor, úsame, como tratando de decirle a Dios que queremos darle una mano en esta tierra porque vemos que como que le hace falta gente a Dios para que haga cosas en la tierra, porque si no, pobrecito Dios, ¿cómo va a hacer? No, Dios no necesita de las personas en el concepto de utilización, sino que Dios necesita características de personas que sirvan para lo que Él quiere manifestar en la tierra. Dios no le sirve tus características humanas, Dios le sirve tu entrega al gobierno de Dios sobre tu vida. Bueno, Señor, acá estoy. Si te sirve algo, tómalo. Qué orgulloso que somos. No, Dios dice, yo te hago partícipe de esto, pero vos vestite. Cambiate la ropa que tenés. Vestite de escogido. Y hay otra palabra que se utiliza allí, en lugar de escogido. No la tengo la palabra en griego, pero el apóstol Pablo usa una palabra ahí para escogidos, que es muy parecida para favorito. Esa palabra favorito, más allá de lo que signifique, da la idea de alguien que tiene las características para lo que necesito hacer. Entonces, muchos son los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que en alguna medida escuchamos a Dios. Ni siquiera son los impíos los llamados. Los llamados somos todos los que en alguna medida escuchamos a Dios. Un impío no escucha a Dios. Entonces, los llamados somos los que estamos expuestos a la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los que logran romper la barrera entre ser llamados y vestirse y acceder al todo de Dios. Es que si Dios negocia su todo, diciendo entren todos, no importa, vos tenés esto, no importa, entrá, está negociando su capacidad de gobierno sobre esta tierra. Claro, cuando usted ve a Gedeón armando el ejército para destruir a Madián, usted dice, tengo enfrente un ejército de 10.000 soldados, necesito por lo menos para estar tranquilo 20.000.
para estar tranquilo, porque viste, los pasamos 2-1. Entonces Dios me dijo que voy a vencer a Madián. Listo. Busco 20.000 voluntarios que me ayuden y lo combatimos a Madián y vamos a vencer. Y Dios le dice, no necesito 20.000. Mira, preguntarle a los que están allí, decirle, ¿cuántos se quieren volver a su casa hoy? No, yo porque tengo que limpiar el baño en mi casa. No, yo la verdad que me da un poquito de miedo. La espada me pesa bastante. Bueno, váyanse, no, tranquilo. Váyanse ya, Dios. Ya veremos cómo hacen. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron los que estaban con ganas de pelear, poniendo un cuchillo en la boca, ¿no? No, porque vamos a pelear con él. Por Dios vamos a hacer. Y Dios dijo, ¿sabes que todavía estos no son el todo mío? El todo mío son personas que no solamente tienen ganas de luchar por mí, sino que también están atentos a que están listos para la batalla. Están atentos, no se entretienen con cosas de la tierra. Entonces había gente que se acostaba a tomar así, y si venía el enemigo los agarraba por sorpresa. Bueno, esas son conjeturas nuestras. La cuestión es que Dios le dice, todavía son muchos, pero no son ni todo. Y terminaron siendo 300 para combatir un ejército que en este momento no me acuerdo el número, me viene 10.000, pero no eran 32.000. 32.000, bueno, claro. Y encima, para vergüenza nuestra, ¿no? Decirlo, vencer a un ejército de 30.000 con 300 y que ninguno levantara una espada. Lo único que hicieron fue poner un jarrón con una lámpara adentro, con una llama, y tirarla por una cosa. Y los muchachos allá afuera. Es decir, que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, no necesita puntualmente de tu esfuerzo, de tus ganas, de tu entusiasmo, de tu cantidad monetaria, ni de tu cantidad de gente, sino lo que Dios necesita son las características de personas que manifiesten el gobierno de Dios sobre sus vidas. Donde Dios dice, haz y se hace, no hagas y no hagas eso. ¿Lo entiendo todo? No, pero obedezco a lo que Dios dice. Pero Señor, es una buena oportunidad de negocio que me sale. No lo hagas. Alguna vez será para librarte de algo malo, otras veces serán para simplemente manifestar el gobierno de Dios sobre tu vida. Para que en ese momento tengas la oportunidad de vestirte de escogido. De ponerte las ropas de las personas que manifiestan el gobierno de Dios en la tierra. No tiene que ver con un Dios caprichoso diciendo, no, ese sí, ese más o menos. Porque muchas veces lo hemos visto así, no me digan que no. Porque yo también lo pensé. ¿Seré yo escogido, Señor? Díganme si no se hicieron esa pregunta. Díganme si no se hicieron. Bueno, no tiene que ver. Dios no quiere que te preguntes si eres escogido o no. Quiere que te vistas de escogido. Entonces, muchos son los llamados. Y esto hemos pensado que Dios anda con una bocina llamando gente. No, Dios quiere tu oído, pero quiere también que te vistas. Entonces, ¿cómo Dios
logra producir cosas en la tierra? Con gente escogida. Y esta gente escogida es gente que se ha vestido del gobierno de Dios en su espíritu, que manifiestan toda dependencia hacia Dios y toda esta cuestión de agradar el corazón de Dios. Donde no son perfectos, pero allí donde está la voz de Dios hay obediencia. Pasan, yo diría que cada mensaje, cada palabra que se da es un llamado de Dios. Pero los escogidos son aquellos que es como que viene el pastor con una palabra y te da un vestuario. Hermanos, nos vamos a vestir hoy. Y algunos de ustedes vienen y dicen, yo me pongo. Aunque no me gusta la camisa lunares, yo me la pongo. Entonces, allí es donde Dios puede producir algo en la tierra, con gente que se viste de escogido. No que escuchan un lindo mensaje, che, la verdad es que siento orgulloso de la iglesia donde voy, porque la verdad es que tienen un mensaje muy hermoso, muy lindo. Entonces dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese mucho poco no le interesa a Dios. Lo que le interesa es que los escogidos son su todo. ¿Y Dios lo hace con qué? Con todo. Con todo lo escogido. Dios echa mano del todo para producir entonces su propósito en la tierra. Entonces Dios, a través de su palabra, su llamado, a los que tienen oído para Él, los llama. Y los que oyen a Dios se visten. Ahora, ese poco escogidos no tiene que ver con poquita cantidad, sino el apóstol está tratando en realidad en los evangelios, Mateo está tratando de expresar que Dios nos hace partícipe a todos. Ahí va el todos. ¿Eh? Nos hace partícipe a todos, pero no todos se visten. Y allí es donde la reforma que produce este cambio de nuestra vida, de nuestros paradigmas, de nuestra forma de ver la vida, pero no como algo novedoso, sino como algo original de Dios. Si quiere, compre un libro y se recomiendo uno. Entonces, a los jovencitos que los veo acá, a los chicos, si tienen que pedir un regalo para fin de año, pidan un libro, no hace falta pero empiecen a instruirse. Yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, ver la biblioteca de mi papá llena de libros, y ir a agarrar uno, y sentarme en el sillón de casa, y leer. Y le agradezco un montón de cosas a esos libros, que formaron mi vida, me dieron entendimiento de cosas, aún antes de formarme profesionalmente. Antes y mucho antes de ser pastor y líder de jóvenes y líder de todo, le debo mucho a los libros, porque no fueron palabras que pasaron por mi oído, sino que fueron leídas y releídas y entendidas y entrar en una búsqueda de cosas de Dios. Por eso, muchachos, chicos, la tablet, los juegos, las cositas tienen que tener su lugar, pero la lectura, el indagar, inquirir en el Señor, tiene que ocupar también un tiempo en nosotros. Entonces, la selección de la gente escogida no es por un dedo de Dios, sino que es podríamos decir que es una selección propia, interna. Yo me he visto de escogido. Yo me he visto de escogido, yo me he visto de favorito para Dios. Y no porque Dios sea favoritista, sino que yo me pongo las características de lo que Dios está buscando.
Tiene que ver, y ser escogido por Dios no tiene que ver con algo hermoso, lindo, ¿no? Porque uno diría, te escojo, soy escogido. No, cuando Dios quiere producir una persona escogida, a veces produce una especie de compungimiento, no me salía la palabra, compungimiento, en donde tú estás renunciando a cosas. Tú estás poniendo al servicio de Dios y a la lupa de Dios toda tu vida. Los escogidos no son pocos para Dios, son todos. Dios lo hará con su todo, es decir, con sus escogidos. Serán 100 millones en la tierra, con 100 millones pero escogidos. No de un montón. No de los que tienen buenas intenciones con Dios. No de los que lo escuchan a Dios. No, porque yo escucho a Dios todo el tiempo. A Dios no le sirve que lo escuches. A Dios le sirve que lo escuches y te vistas. Y te pongas la vestimenta. Claro, nosotros vemos nuestro sistema, nuestro mundo, a nuestro alrededor. Y todo se manifiesta por números. Murieron 50.000. Fueron un montón en la marcha. Porque el volumen hace la fuerza. Y claro, todo hace en el colegio, todo nos pone una mentalidad de lo mucho, de lo poco, de lo fuerte, de lo débil. Pero lo espiritual no es así. ¿Saben qué? Una estrategia diabólica o del enemigo o estrategias de las tinieblas para con nuestras vidas va a tratar de meterte numerología en la cabeza. No numerología, sino qué significa el uno, no, sino va a tratar de meterte el aspecto de que, pero son pocos. Pero al final yo solo lo hice. Al final en esta casa soy el único que hace las cosas. Así nunca vamos a lograr nada. Porque cuando tú ves cuantitativamente el mundo espiritual, no entiendes a Dios. ¿Cómo mides a Dios? ¿Cómo mides a Dios si no tienes con qué compararlo? ¿Cómo dimensionas a Dios? Si todavía no le hemos encontrado los límites al universo. Pero el hombre ha tratado de encasillar a Dios. Dios empieza acá y termina acá. Y va hasta allá y se queda hasta acá. Nos encanta eso. Nos encanta ponerle límite a Dios. Nos encanta clasificar a Dios. Dios es así, asá, ya sé, eso. Quiero decirte que Dios nos sorprende todos los días cuando se manifiesta en nuestras vidas. Porque esto es Dios y esto no es Dios. Y nos equivocamos tantas veces con esas clasificaciones. Porque lo hacemos de manera humana y de razonamiento humano. Pero cuando Dios te habla a tu espíritu y te mueve y te dice, yo soy esto. ¿Quién te mueve de ahí? Por eso es que Dios nos muestra cada día, es decir, nos va a llevar la vida a tratar de conocer, aunque sea, digo yo, el 1%, si es que logro conocer nos va a llevar la vida. Entonces, el enemigo tratará de hacerte meter una mente cuantitativa en tu vida. Pero Dios no tiene una mente cuantitativa.
Dios tiene una mentalidad cualitativa, es decir, que está viendo las cualidades de las personas. Entonces, nosotros miramos despectivamente una cosa porque hay mucha o poca gente. ¿Ah? No, la verdad es que la película estuvo buena, estaba lleno el cine. ¿Sabe la cantidad de películas que no la ha visto mucha gente y son muy buenas? O películas que ha ido a verlo un montón de gente y son... ¿No le ha pasado? Está buenísima la película, no sabéis, y lees en el diario, la vieron 100.000 personas y el récord de taquilla, y vos vas a ver y decís, esto, nuestra mentalidad. Nosotros ponemos éxito a lo mucho. Le llamamos poder a las multitudes. Pero Dios no mide así. Dios dice, hay 3 escogidos, esos 3 son mi todo. Y con eso transformo la valor. Si yo en esos escogidos logro manifestar mi gobierno en la tierra, en la Bayol, entonces la Bayol está sometida al poder de Dios en su todo. Entonces, el todo de Dios tiene características de unidad y unanimidad en el Espíritu, que hace que tenga poder. Entonces, Jesús les dijo, dice, yo voy a derramar de mi Espíritu sobre ustedes cuando estén unánimes juntos en armonía. Dios no es poderoso por el no, porque si Dios estuviera buscando cantidades en el ser humano, simplemente pasaríamos a ser como parte de lo que somos en esta tierra, un número más, un DNI más. Porque cuando tú ves masas, ves números. Pero cuando tú ves cualidades, tú tienes en cuenta el todo de lo que hay en las personas. Pero el todo de Dios es donde Dios manifiesta todo su gobierno. Y todo su gobierno significa que Él posee todo y se manifiesta con plenitud en las personas. Donde en las personas ya no hay cosas, bueno, esto voy a ver si lo hago, Señor, dame unos días, a ver. Depende, voy a ver si cuento con los recursos, lo hago, Señor. No, tiene que ver con un gobierno absoluto de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué Dios todavía no vemos un impacto trascendente en la vida de las personas? Porque todo tiene que ver con nuestras cualidades en cuanto a sometimiento del gobierno de Dios en la tierra. Lamento decirle que todavía, y me incluyo dentro de ese grupo, no me estoy fuera, me incluyo, Dios todavía tiene bajos niveles de gobernabilidad sobre nosotros. ¿Qué me lo dice eso? Primero, una impresión en el espíritu, y segundo, la eficacia en el mundo. O tú puedes decir que Dios es poco poderoso o decir falta representatividad en el mundo. Y no tiene que ver con números, vuelvo a repetir. Ya hemos llevado 1 millón de personas, ya el 9 de julio. Ya hemos hecho las marchas donde somos un montón acá reunidos para que el gobernador nos escuche. Se ríen los gobernantes.
Mientras usted pone un número, el diablo te duplica, te triplica, las tinieblas te triplican el número. Por eso no es con número, no es con cantidades, es con cualidades. Porque las cualidades son lo que harán que nada, todo se rinda delante de Dios. Dios no lo hace con llamados, Dios lo hace con escogidos. El énfasis de Dios no está en que el Evangelio se predica de una forma oral y que no hay una respuesta de la gente. ¿Ah? Vos predica. Eso nos enseñaron, ¿no? Pero, ¿qué produce en la vida de las personas el mensaje? Eso es lo que hace la manifestación de Dios en la tierra. ¿Cuándo una familia es gobernada por Dios? Cuando recibe una palabra y no recibe un mensaje y dice, qué lindo que tuvo el mensaje. La verdad, tiene razón el pastor. Y sigue viviendo exactamente igual. No hay un reconocimiento de la necesidad del gobierno de Dios en la familia. Donde no hay una necesidad de sometimiento a lo que Dios dice y decir, che, hay algo desordenado aquí. Los hijos están en desorden con los padres están en desorden con los hijos, la madre no toma su lugar, el padre no toma su lugar. Entonces, ¿qué pasa? El desorden manifiesta la baja gobernabilidad de Dios en la vida de la familia. Por lo tanto, no esperemos que nuestras familias resuelvan los problemas. Porque Dios produce a través de la reforma, como prediqué anoche en Berizo, Dios produce a través de la reforma soluciones integrales en el hombre, no soluciones cosméticas. Nosotros no tenemos un evangelio para llevarnos bien, nosotros tenemos un evangelio para unirnos. Un matrimonio que se lleva bien es humano. Un matrimonio unido es lo que produce, y eso es un milagro del Espíritu, hermanos. No es la capacidad humana que usted tiene de dialogar con su esposa, sino que tiene que ver con un milagro de someterse a Dios. Y a algunos nos sale de carambola medio, pero hay cosas que tenemos que entenderlas, que nos metamos en el propósito y en el gobierno de Dios en nuestras vidas. No tiene que ver con algo popular. En Dios, el todo de Dios tiene una concordancia homogénea. Uno puede identificar el gobierno de Dios y unas características, y no me refiero a ideología ni a nada humano, véalo desde el Espíritu. Hay una homogeneidad en el Espíritu. Cuando usted está en una banda y uno está tocando desentonado, te das cuenta. Te das cuenta que parece que la guitarra está tocando otro acorde. La idea del todo de Dios es que todo funciona en una armonía correcta, completa, y manifiesta algo, saca un producto final que es mostrar a Dios, a Cristo en la tierra. Ese es el producto final que produce el todo de Dios. Por lo tanto, de más estar decirle que si somos heterogéneos en cuanto a la forma de gobierno de Dios sobre nuestra vida, no, aquel hermanito a veces se deja gobernar por Dios, otro es mucho, se entrega mucho, otro más o menos, otro nada. Jamás podemos pensar que todos podemos tocar en una armonía y en una unidad en el Espíritu que manifieste a Cristo. Ahora, cuando tú te das cuenta que eres parte del todo de Dios, es decir, que te pusiste la vestidura, entonces te das cuenta que cobras un papel, un rol muy importante de engranaje.
forma parte del engranaje del movimiento de Dios y eso te coordina con otros a tu alrededor. Por eso una persona que se deja gobernar por Dios tiene un buen llevar con la gente, es amable, pero no porque tiene una sonrisita y así, sino que las personas logran una concordancia en el espíritu. Segunda característica, te sientes que estás en un papel importante dentro de lo que Dios quiere hacer en la tierra y también tiene que ver que no pasas desapercibido. No estás dentro de la masa, sino que los escogidos de Dios, aquellos que sean vestidos, la gente los reconoce. Mira la vestimenta que tiene esto. Mira el traje que se puso. Entonces una iglesia no debe buscar muchos miembros, debe buscar todo de Dios. Y el todo de Dios implica que haya una homogeneicidad en el espíritu. Una homogeneidad en el espíritu, es decir, que el gobierno de Dios se manifiesta en el todo de Él. Entonces, como que hemos tenido esta idea, nosotros hemos invitado al mundo a ser parte de la iglesia. Venga y sea parte de la iglesia porque Dios lo necesita, porque Dios quiere hacer algo con su vida, con su familia. Entonces los hemos invitado en carácter de ayuda a Dios, de ser una herramienta a Dios, pero no teniendo en cuenta la cualidad, sino teniendo en cuenta cantidad. Y Dios le da pues. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nosotros debemos predicar? Es el evangelio que presenta a Dios, pero que le da las herramientas a las personas y le muestra la vestimenta que deben usar, cómo se deben vestir de escogidos. Y lo dice allí. Miren lo que dice Colosenses, lo leemos de nuevo ahí en esa última parte. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Ve, yo pensé que me tenía que sentir amado. No, tenés que vestirte de amado. Soy amado y me pongo el vestido. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas esas cosas son manifiesto del gobierno de Dios en las personas. Tú no puedes ser misericordioso. ¿Sabe la cantidad de gente que ha intentado ser misericordioso? Usted no puede ser amable. Déjeme quitarle esta aspiración que usted tiene. No, porque yo tengo que ser amable, porque y así me importa. Usted no puede, usted solo puede en Dios, en Cristo. Es como querer domar una cebra. Usted es indomable. Solamente el único jinete que puede domar nuestra vida es Cristo. Usted no es indomable para la religión. Usted es indomable desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista familiar, personal. No, ese, olvidar. El otro día vino alguien y me dice, mira a esta persona. Lo que pasa, hermano, que si no se le revela a Cristo, ¿qué puedo hacer yo? Tú en vez
estarle cuestionando a las personas, diciéndole, che, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? A tu hijo, ponerlo en penitencia, quitarle la nota, todo, pero si no le muestras a Cristo, es un caballo indomable. ¿Alguna vez han querido aplacar un rulo de eso? Y te pones, gel y qué sé yo, y sales a 2 minutos y de nuevo el rulo. Eso mismo somos. Podrán atarte con cadenas, con ideas religiosas, que no, porque yo soy santo. Claro, cuando no lo ve nadie, el tipo es un desgraciado que no lo puedes sostener con nada. ¿Por qué? Porque solamente lo ata en la mirada humana. Pero ¿cuántos seríamos lo que somos si no nos vieran por un mes? Usted imagínese que hace un mes sin que nadie lo ve y le van a decir, todo lo que usted haga este mes no se va a enterar nunca nadie. ¿Qué haría usted? No se hagan todo, no, sería lo mismo. Mentira. Entonces, Dios nos hace partícipe a través de su llamado, pero nosotros nos vestimos. Y esa vestimenta manifiesta el gobierno de Dios. Y por lo tanto, nos hace partícipes del todo de Dios. ¿Saben la cantidad de veces que hemos cometido los errores en la iglesia de arrastrar a la gente? Tú tienes que hacer el discipulado. Porque si no haces el discipulado, entonces entramos ahí en manipulación, ¿no? Dios no te va a bendecir. El Dios te bendiga, yo casi ya no lo digo. Digo cuando alguien me dice Dios te bendiga, porque Dios ya te bendijo, dice la Biblia, con toda bendición espiritual. Pero ¿quiénes acceden? No se lo dejó a todos, dice, en ámbitos espirituales, donde los que se visten arriban. Todo lo demás es misericordia de Dios hacia nuestra vida y le damos gracias por eso. Pero la herencia se accede vistiéndose, manifestando el gobierno de Dios. Pero no es porque Dios sea así elitista, sino que Dios es una ley a la cual Dios tiene que someterse. Si Dios no se sometiera a sus propias leyes, todo sería anárquico. Y usted hoy estaría en duda si el sol sale mañana. Entonces, claro, cuando hemos hecho nuestras vigilias y oraciones, Señor, que venga mucha gente a la iglesia, que todo el barrio. No, nuestra oración tiene que ser, Señor, que mucha gente se vista de ti, que tu gobierno sea manifestado en la vida de las personas. Entonces hemos visto que a veces nos involucramos en actividades, en situaciones, como con esta idea, ¿no?, de darle una mano a Dios. Yo voy a ir al discipulado porque tanto que insiste el pastor, bueno, vamos a apoyarlo. Entonces le estoy dando una manito a Dios, ¿no? No, eso no sirve. No sirve el voluntarismo en el reino. Lo que sirve es vestirse. Entonces, ¿por qué voy al discipulado? ¿Porque me gusta? No. Lo hago porque creo que manifiesta el gobierno de Dios sobre mi vida. O tengo una chance de que en el discipulado pueda entender lo que es someter un poco más
De hecho, que las características de un discípulo es aquel que toma su cruz y sigue a Cristo. Es decir, que entiende que tiene que crucificar cosas todavía. Cuando hay algo que Dios te impulsa a hacer y no es un capricho de hombres, entonces tú tienes la libertad plena de manifestar a Cristo en tu vida. La vida cristiana no es portarse bien, y como estamos escuchando ahora, no es ser buena persona. Dios no se va a mostrar con buenas personas. Usted sale de acá afuera y va a encontrar muchas más buenas personas que acá. Porque a lo mejor hace 10 cuadras y tiene 200 personas buenas en esta cuadra, que no han engañado a su esposa, que son buenos padres, que trabajan, que no le roban a nadie. Buenas personas. Pero Dios no hace su propósito en la tierra con buenas personas. Dios hace con los escogidos, con su todo, con aquellos que se han vestido del gobierno de Dios sobre su vida. Entonces, la idea de que Dios te llama no es para, necesito ayuda, che, vengan, sino es que yo tengo un todo, yo no dependo de personas para manifestar mi propósito eterno de Dios, dice Dios, pero invito para que sean parte de este todo, no a cualquier precio, al precio del gobierno de Dios. Te hago partícipe, pero tú eres partícipe de esto si te vistes. Te sacas la camiseta del otro equipo y te pones la camiseta de este equipo. Todos los ejemplos son muy limitados. Por eso es que pongo varias cosas para que veamos que un ejemplo no siempre puede explicar toda la vida. El gobierno de Dios, entonces, tiene que ver con el sometimiento de nuestro ser y de nuestra vida a un gobierno completo de Dios. Y esto nadie puede decirte qué es gobierno de Dios y qué no. Eso es una experiencia espiritual de búsqueda, de entrega, de sacrificio en el espíritu. Una ofrenda sacrificial de nuestras vidas. Pero gracias a Cristo tenemos acceso, juntamente con Cristo, a su presencia. Por eso ya no es con esfuerzo humano, sino que es con entrega, con rendición, con reconocimiento de que solo no podemos. Entonces, entendamos este principio, que a través de la reforma Dios produce cambios en el ser humano que lo hacen con cualidades perfectas para ser parte de su todo. Su todo se conforma entonces con personas que han entregado su vida a ser moldeados, no a la forma que yo quiero, sino a la forma en que Dios necesita para esta tierra. Y produce un producto acabado en nosotros que tiene las cualidades correctas y que nos hacen homogéneos en el sentido de ser escogidos por Él. La idea de vestirse te da la idea entonces de un acto de sacarte lo puesto y ponerte otra cosa. O si estás desnudo por tus imposibilidades, de ponerte nuevas ropas, ropas que te den identidad, que te den presencia, te hagan acreedor de cosas que solamente Dios puede dar. Miren lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, Rey de reyes,
Y los que están con Él tienen 3 características. Son llamados, escogidos y fieles. Nosotros tenemos que tener estas características. Somos llamados, somos escogidos porque nos hemos vestido y también somos fieles. Eso dice Apocalipsis. Yo quería hacer el énfasis en esto, de las características de las personas que están en Él. Dice, los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, la reforma nos hace partícipes del todo de Dios y nosotros nos vestimos y somos partícipes de ese todo. Te pido que incline su rostro un momento allí donde usted está. Quisiera que le pregunte al Señor allí en voz baja: Señor, quiero vestirme de escogido hoy. Hoy entiendo que me estás llamando, que hay un llamado. Mostrame las ropas de tu gobierno en mi vida, porque yo quiero vestirme como escogido y ser parte de tu todo en la tierra. Ser parte de aquellos que manifiestan tu gobierno pleno y absoluto a donde nos movemos. Gracias, Padre, te honramos, Señor. Gracias por este tiempo juntos, porque tu palabra trae libertad, trae sanidad, trae claridad, pero también trae desafío, también trae necesidad de revisión, trae la necesidad de someternos, de arrepentirnos, de poner todo bajo la lupa de tu Espíritu para que sea moldeado y cambiado a tu imagen, Señor. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para su vida. Nos gustaría estar en contacto con usted y que nos haga saber si tiene dudas, sugerencias o aportes. Puede escribirnos a ivanbalistreri@hotmail.com. Es un privilegio servirles.